otras pruebas no me han ido muy bien, no hemos hecho buenos tiempos y he tenido una caída, pero bueno, al menos he aprendido mis errores y a ver qué hacemos en la segunda tanda. Un poco mal porque a la tercera vuelta me he caído, pero al menos he conseguido hacer el mejor tiempo de mi tanda. Me ha gustado mucho la respuesta, he hecho un buen tiempo, ninguna caída y a la segunda a mejorar el tiempo y a ver qué tal. Bueno, la Honda CBR 2,5 para mí me parece una moto competitiva, pero lo que le falta sobre todo es la velocidad punta, ya que entrada en curva y salida tiene. Bueno, la primera tanda ha sido entra un poco a ciegas, no conocía la moto, he intentado hacerme a ella y bueno, la verdad que ha sido la tanda mejor de lo que me esperaba, estaba más cómodo y la verdad que la moto va demasiado bien. Para mí la Honda CBR 250 va bien. Es una moto bastante estable en las curvas, tiene aceleración, pero le falta un poco más de velocidad y para mí va muy bien. La moto responde bien, pero no, al dar gas se derrapa mucho y si vas muy inseguro, que es lo que me ha pasado a mí en la primera tanda, pues te se cierra desde delante. El 4 tiempo yo creo que es hay más igualdad que el 2 tiempos. Hoy no estoy aquí con el monopuesto porque el año pasado gané la categoría inferior, que es la 140, y entonces estoy becado para el año que viene y no me hace falta estar hoy aquí haciendo las pruebas. Estoy ansioso por probar la nueva Honda y sé que va a ser una temporada muy difícil con pilotos muy rápidos, circuitos nuevos, nueva moto, pero yo voy a dar el máximo y voy a intentar revalidar mi título. Mi ilusión para esta temporada es, primero de todo, hacerme una semibeca en las pruebas estas de la Copa 2,5 y después ya ganarlas para subir al CEP al año que viene ya. Me gustan las motos porque quemas mucha adrenalina, sientes la velocidad, amo las motos y sobre todo porque conocer mucho mundo. Son muchas experiencias juntas, pero solo describiría una: ganar.